Tras el fracaso de la Agenda 2030, la ONU adopta la Agenda 2045. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto del Futuro, que sería una extensión de la Agenda 2030 con el objetivo de enfrentar los mayores retos de nuestra época. ¿De qué se trata el Pacto del Futuro? ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 o ahora se puede decir la Agenda 2045 con todo esto? ¿Cuáles son los países que se han pronunciado en contra de estas medidas? Las respuestas a estas preguntas, más todo lo que necesitas saber en este video. El Pacto del Futuro vendría a ser una especie de actualización de la Agenda 2030. Ahora bien, ¿qué sería esto que tuvo el consenso de la gran mayoría de todos los países que conforman las Naciones Unidas? A grandes rasgos, es como una especie de hoja de ruta de hacia dónde se deberían dirigir los países en los próximos años. Que ahora te voy a contar por qué los países, más allá de lo que hayan votado, no solo que no van a cumplir, sino que van a empeorar. Prácticamente van a hacer todo lo contrario a lo que se acaba de votar. Y ahí estamos en un grave problema. A modo general tiene el objetivo de abordar las amenazas que enfrenta la humanidad y por otro lado tiene el objetivo de promover un mundo más seguro, más pacífico, más justo, más inclusivo, más sostenible y más próspero. Nuestro mundo está atravesando un periodo de turbulencias y de transición, pero no podemos esperar a que se den las condiciones perfectas. Debemos dar ahora los primeros pasos decisivos para actualizar y reformar la cooperación internacional y hacerla más interconectada, más justa y más inclusiva. Seguramente al ver sus objetivos te darás cuenta del nivel de progresismo y agenda woke que hay detrás de todo esto. Ni hablar de muchos de los países que optaron a favor de que se apruebe este pacto, luego en el lugar de los hechos hacen todo lo posible para que no se cumplan estos objetivos. En primer lugar, este pacto propone seguir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, lo cual es gravísimo, porque entre ellos fomentan la inmigración masiva y el reemplazo poblacional. A esto ya lo he tratado específicamente en el video donde hablé de la Agenda 2030 que después podés ver en mi canal. Quizás te parezca un poco conspiranoico o exagerado de mi parte, pero esto lo podés chequear vos mismo si te pones a analizar no solamente el título de cada uno de los puntos, sino que vas en profundidad acerca de qué tratan, de qué proponen en cada uno de los puntos de los 17 que estaban configurados en la Agenda 2030. Así como también dicen que luchan por la igualdad entre el hombre y la mujer. Cuando estamos en la mejor etapa de la historia de la humanidad para ser mujer, donde no digo que tienen derechos, sino privilegios por sobre los hombres, y donde la misma ONU le abre las puertas a países extremadamente machistas como por ejemplo Afganistán, así como también figura entre los objetivos el empoderamiento de la mujer, que traducido en lenguaje más sencillo, quieren bajar cada vez más la figura del hombre y elevar la figura de la mujer. A esto no lo hacen justamente para luchar a favor del feminismo, lo hacen porque quieren erradicar las figuras masculinas en las sociedades mundiales. Es por eso que están todo el tiempo empoderando a la mujer. A esto lo pueden ver en las películas de Hollywood también, donde si se ponen a observar, todas las películas de los últimos 10 años ridiculizan la figura del hombre poniéndolo en personajes torpes, estúpidos y tratando a la mujer como empoderada, inteligente, con características que no son femeninas. Y no lo digo obviamente por la inteligencia, sino por los roles que ocupan en cada una de las películas. Saben bien que si una sociedad está regida por hombres fuertes, no es una sociedad fácil de manejar. En cambio, si crean hombres débiles, ellos mismos pueden generar los malos tiempos que van a venir y van a favorecer sus bolsillos. Y hablando de economía, uno de los objetivos de esta agenda es erradicar la pobreza. Hay cierto apoyo detrás de estas ideas a crear nuevos impuestos a las grandes fortunas, como de hecho países del estilo de Noruega ya lo están haciendo y así les está yendo también. Tal como te comenté justamente en el video anterior que acabo de subir en este mismo canal, donde entre otras cosas comentaba que millonarios que vivían en Noruega, debido a las altas presiones fiscales, muchas de ellas nuevas, se empezaron a ir del país y ahí Noruega perdió muchos impuestos que tenía anualmente a través de esta persona, o sea, salieron perdiendo, porque esas personas al estar ahora en otros países no van a aportar para nada, cero. A esto se le suma que los impuestos a las grandes riquezas, lejos de ayudar a erradicar la pobreza, lo único que logran es que la economía crezca menos y por lo tanto va a haber menor generación de riqueza. Otra de las medidas tiene que ver con combatir el cambio climático. Recientemente en Suiza, mediante un referéndum, se ha rechazado tomar medidas para endurecer los controles medioambientales, porque se cree que de esa forma
forma se va a afectar la producción y el abastecimiento de alimentos y, a fin de cuentas, la economía suiza. Más que nada, las personas en Suiza y en Europa en general no están tanto en contra de combatir el cambio climático, sino de las formas que generalmente se suelen analizar a la hora de combatirlo. Y como te comenté al inicio, vamos ahora a los países que votaron a favor y en contra de este Pacto del Futuro, de esta Agenda 2045. La imagen que están viendo son los países que votaron a favor y en contra de este pacto. Y fíjense qué curioso, porque podemos ver a países como Egipto, Etiopía, Guinea-Bissau, entre otros, que votaron a favor y tienen el rol de la mujer completamente relegado al fondo. En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, el que tomó la voz cantante fue Rusia. Este país dijo básicamente: nosotros no tenemos los mismos valores que Occidente y no vamos a votar a favor de este pacto. Nosotros no creemos en muchas de estas cosas, así que votamos en contra. Y solamente los aliados de Rusia también votaron en contra, como por ejemplo Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua, Sudán y Siria, entre otros, porque también hubo algunas abstenciones, como por ejemplo Bolivia, Tailandia, entre otros, pero también hubo países occidentales que no votaron porque no están de acuerdo con esta visión que llega desde la ONU. Uno de los casos más notables fue el de Argentina, junto con también El Salvador de Bukele. Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado. Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda. Diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Así como también la canciller argentina Diana Mondino compartió en su cuenta de X: hoy en la ONU nos disociamos del Pacto del Futuro. Elegimos un mundo mejor para cada uno de nuestros niños, hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Argentina será un faro de la libertad. Para resumir, desde la ONU tienen la meta clara de seguir aplicando regulaciones y restricciones a los países. Más de lo mismo de las organizaciones internacionales que siempre quieren implementar. Las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Quieren imponer regulaciones en la economía, regulaciones en la vida social, regulaciones en las redes sociales, regulaciones en la inteligencia artificial, entre otras cosas. Es decir, cada vez más regulaciones. El gobierno de Milei, por ejemplo, tiene por idea todo lo contrario. Quiere fomentar la libertad de los ciudadanos y dejar cada vez menos regulaciones. Y hasta en su discurso en la ONU se animó a proponer una nueva agenda, la agenda de la libertad. Invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la agenda de la libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Bueno, este es el panorama en el mundo occidental. En el mundo oriental están completamente en otra. Y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿todos los países que están en contra de este tipo de medidas van a empezar a levantar su voz y a decir lo que realmente piensan, tal como ha hecho Mondino, como ha hecho Milei, como ha hecho Bukele? Es difícil aceptar que te han lavado el cerebro. Y les haga doler cuando tú decís eso. En el fondo saben que es verdad, pero no pueden aceptarlo, porque significaría aceptar que su trabajo es engañar a la gente. Que ellos tenían un plan para todos nuestros países y les ha funcionado perfectamente en Ecuador, le funcionó perfectamente en Colombia, le funcionó perfectamente en muchos países. Y todos los países fueron cayendo. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica. Era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora. Y cuando vemos eso, el plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales. Hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía. Hay mucha droga, repartamos droga a los jóvenes.
Es decir, pareciera como que todo lo que se tiene que hacer se decide hacer al revés. Los demás países que se supone que tienen gobiernos de derecha, como por ejemplo Paraguay con Santiago Peña, ¿van a empezar a hablar? ¿Por qué votaron a favor de este pacto de futuro? ¿Será que lo hacen para evitar roces con otros países o con organismos internacionales? ¿Acaso sirve de algo eso? Así como también dijimos al inicio, hay países que dan una imagen delante de la ONU o delante de estos organismos internacionales y después uno visita sus países y a propósito tienen un accionar completamente diferente. Pero déjame preguntarte, ¿qué opinión tenés vos acerca de todo esto? ¿Cómo ves esta situación global que se está viendo? Vamos a debatirlo en los comentarios. Estamos ante un momento bisagra en la historia de la humanidad. Esto es muy importante. Por eso te pido que compartas este video para que cada vez más personas tomen conciencia del mundo en el que vivimos y por sobre todas las cosas hacia dónde nos estamos dirigiendo. Antes de irme te quiero dejar acá con el video que te hacía referencia antes sobre la Agenda 2030, que quizás no sé si estás tan familiarizado sobre de qué se trata, por qué lo hacen, con qué objetivo están creando todo esto, cuál es la visión que tienen por ahí los burócratas que están manejando todo esto a nivel mundial. Muy interesante ese video donde tratamos en profundidad acerca de todos los lobbies que se manejan detrás de la agenda. Te veo ahí y la seguimos. Nos fuimos, Yoyo.